Hola a todos y bienvenidísimos a otro video del canal. Si soy Jess, aquí se habla de escritura, cosas de vivir, de escribir, eventos literarios, todas estas cuestiones que tienen que ver con buenas historias. Si les gusta todo este tipo de contenido, no dejen de suscribirse aquí abajo, campanita roja, denle con todo para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Dicho esto, ¿de qué va el contenido de esta semana? Regresamos con esta sección que curiosamente después de que saqué el primer video, primero como que se tardó un poco en pegar, ya después como que ya otros dijeron ok, no está mal la idea, y pues sí, ¿no? Ya me estuvieron pidiendo por redes que sacara otra parte de qué pasaría si el villano hubiera ganado. Entonces, pues sí, ahora sí que siguiendo sus peticiones, vámonos a otra sección de qué hubiera pasado si el villano hubiera ganado, pero en esta cuestión vamos a ver a cierta villana un tanto competitiva, cruel, maquiavélica, la cual pues vio su final de una forma un tanto curiosa, un tanto extraña en la primera parte de Una corte de rosas y espinas. Eso por un lado. Por el otro, sí, traigo reseña de libro, una antología de cuentos que ya tenía muchas ganas de leer, entonces sí, vamos a estar platicando acerca de ella. Y pues yo espero también poderles compartir al final del video algunas imágenes y demás de la FIL, porque sí, tocó ir a la FIL, entonces sí, por ahí yo espero que me dé tiempo para colarles algunas imágenes y demás. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? Pues sí, gente, ¿qué hubiera pasado si el villano hubiera ganado? Y en esta cuestión, la verdad es que, seamos honestos, hay pocos villanos en la serie de Una corte de rosas y espinas, bueno, en general, en todos los libros que han salido, hay pocos villanos que me hayan causado tanto repudio como lo fue Amaranta. Si les soy sincera, hubo varias cosas del primer libro de Sarah J. Maas que no me terminaron de convencer mucho, pero su villano no fue uno de ellos. Amaranta se lleva las palmas. Es una muy buena villana y sabe explotar, sabe explotar su talento. Entonces, antes de ir a las dos líneas temporales que les tengo preparadas, porque sí, fueron dos posibilidades que podrían ocurrir si Amaranta hubiera ganado, ¿qué les parece si repasamos un poquito lo que es Amaranta, su historia, aparte de su pasado, de dónde viene, todas estas cuestiones, por si no la conocen? Ella es Amaranta, la alta fae de Una corte de rosas y espinas. Amaranta es un personaje de la trilogía Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Se autoproclama como la alta reina de Prythia y es conocida como la enfermedad o la alta reina, la plaga, la flor que nunca se marchita, la engañadora y la dama de la montaña. Esta alta fae se autoproclamó como la reina luego de quitarle una gran parte de magia a los 7 altos lores de la corte de Prythia. Anteriormente se sabe que pertenecía a Hybern, pero luego terminó mudándose a Bajo la Montaña, donde conoció su final a manos de Feyre Archeron. Bien, ya conocen qué onda con Amaranta, un poquito de su historia, de dónde salió, todo este tema. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la primera línea? ¿Qué hubiera pasado si Amaranta hubiera ganado? Y en este caso, vamos a tocar la línea sin matar a Feyre. ¿Qué hubiera pasado si Amaranta no lo hubiera liquidado? Seamos honestos, si Feyre se hubiera quedado como humana, la reina probablemente hubiera tenido mayores posibilidades. Vamos, el hecho de que Feyre no hubiera adquirido los poderes de los altos lores, seamos sinceros, hubiera ayudado muchísimo a lo que era la empresa de Amaranta. Si la reina no lo hubiera liquidado y, a su vez, los altos lores no hubieran concedido el poder, la historia seguramente se hubiera movido a terrenos un poco más complejos, porque al seguir bajo el yugo de esta alta fae, seguramente todo este tema se hubiera hecho más
fuerte, más amplio. Vamos, capaz que hubiera llegado a oídos incluso del círculo de Rysand, lo que pues lógicamente podría haberlos llevado a buscar alternativas para salvar a su señor y al resto de los lores de bajo la montaña. Por ahí puede que incluso alguien hubiera mandado o hubiera sugerido que se enviara alguna misiva o algo para pedirle ayuda a Miriam y Drakon. Claro que bueno, para ese entonces de que mandan ayuda y demás, probablemente Feyre, Rhys y el resto de los altos lores hubieran sido doblegados o algo mucho peor en bajo la montaña, porque como sabemos Amaranta no era una Altafai que se tocara el corazón. Entonces, si ella hubiera visto cierta vacilación en las acciones de Rhys o cierta ayuda que podía haberle dado a Feyre, todas estas cuestiones, si ella hubiera notado aunque sea un atisbo de eso, definitivamente hubiera obrado contra esa persona. Definitivo. Y seamos honestos, por mucho de que Amaranta en esa línea temporal no hubiera matado a Feyre, de todos modos es casi posible que Rhys hubiera cometido algún error, porque para ese entonces lo sabemos, por lo menos los que ya hemos leído los libros de Una corte de rosas y espinas, sabemos que para ese entonces Rhysand ya sabía que Feyre era su pareja. Entonces, vamos, en algún momento hubiera caído, hubiera cometido un error y Amaranta se lo hubiera cobrado caro. No solo con Feyre, sino también con Rhysand y puede que con el resto de los altos lores. Entonces, pongamos que tal vez no los liquida en esa línea temporal, pero créanme, hay cosas mucho peores que la muerte en algunos casos. Y no quieren que sus personajes favoritos sufran esa clase de torturas. Esa fue la línea sin matar a Feyre. Pero, ¿qué hubiera pasado si Feyre hubiera sido sacada de la jugada? Si la reina hubiera conseguido su objetivo en las pruebas, el mundo de los Fae en definitiva se hubiera sumido en caos y Prythia hubiera sido el primero en sufrir el golpe del mazo. No solo por la falta de la joven y los poderes que, bueno, posteriormente sabemos que adquirió, sino porque, como sabemos, Rhysand ya sabía que para ese entonces él ya sabía que Feyre era su pareja. Si él la hubiera visto morir, sin duda hubiera desatado un poder tan temible que hasta Amaranta hubiera notado que Rhysand escondía algo mucho más oscuro de lo que ella sospechaba en un inicio. Claro que, bueno, considerando que la mujer ya había menguado parte de los poderes de Rhys, es probable que sus dones no hubieran sido tantos ni suficientes como para eliminarla, lo que a su vez solo la habría puesto sobre aviso y seguro hubiera tomado cartas en el asunto, puede que incluso planeando su propia muerte. Con esos hechos, pues no quedaría nadie lo suficientemente fuerte como para acabar con Amaranta, lo que seguro iba a derivar en la caída completa de Prythia. Sí, esta línea temporal es un poco más pesimista porque estamos viendo una línea en donde, aunque Amaranta sí se puede decir que se ve más drástica con sus movimientos, de todos modos no deja como huecos, no deja espacios vacíos. Amaranta, por lo que nosotros llegamos a ver en Una corte de rosas y espinas, es una Altafai que pocas veces llega a actuar sin esa seguridad, ¿no? De decir, lo voy a hacer esto porque sé que si no lo hago a la larga puede ocurrir algo y demás. Pocas veces lo hacía, y si no lo hacía era porque ya estaba por lo menos en un 95% segura que tal vez podía ganar o podía
acabar a sus contrincantes. De hecho, Feyre ganó más por suerte que por otra cosa, seamos honestos. Ahora sí que fue por el poder del guión, diríamos muchos. Porque, vamos, para los dones que tenía Amaranta y para la resistencia que tenía haciendo Altafai, no estábamos hablando de cualquier cosilla. Amaranta era muy peligrosa. Tal vez no al nivel del rey de Hybern, pero era peligrosa. Entonces, el hecho de que, bueno, simplemente liquida a Feyre, que diga simplemente esta humana ya me tiene hasta acá, ahí nos vemos, liquida a Feyre. Rysand termina mostrando parte de sus dones, que esta doña los vea y que diga, ok, tú me estuviste engañando, eso no aplica, también vales. Y simplemente quitar esos dos de la partida, eso le hubiera dado un KO completo a Prithia, por lo menos por una muy buena parte de tiempo. Sí, puede que hubiera pasado tal vez lo mismo que la primera línea, ¿no? Que tal vez el círculo de Rysand hubiera sentido su falta y su de suscripción, o sea, lo que ustedes quieran, pero, y que tal vez hubieran pedido ayuda a Miriam y a Drakon y demás. O sea, sí, puede que hubiera pasado eso, pero seamos honestos. Para ese entonces, o sea, para cuando llegaran refuerzos, lo que ustedes quieran, Prithia ya por lo menos ya tendría una muy buena parte de territorio sumida en caos. Y ahí sí sería peor, porque sin el poder de los altos lores y demás, o sea, la cosa se hubiera desmadrado impresionantemente. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que tal vez con el asunto de Rysand, ahora sí que agregándole esto, un punto extra que justo también ya lo tenía ahí marcado, ¿qué hubiera pasado si al momento de que Rysand hubiera mostrado parte de su fuerza ya, de su poder oscuro, que Amaranta hubiera dicho, ok, este me engañó? ¿Y qué tal si el resto de los altos lores también tienen dones que tal vez yo no conozco y que podrían usar en mi contra? De veras me conviene seguirlos teniendo vivitos y coleando. Entonces, imagínense, así como era Amaranta de drástica en algunas cuestiones, puede que se le hubiera ocurrido y puede que hubiera tomado cartas en el asunto de la peor forma posible. Entonces, sí, no descarto la idea en que esto hubiera acabado mal, muy mal para Prithia. Puede que todavía Velaris hubiera medio librado una parte antes de que llegaran refuerzos y demás, pero no creo, sinceramente, o quién sabe, tal vez ahí sería ya cuestión de pensar en otra línea temporal, pero por lo pronto estas dos no pintan nada bien para los personajes, porque imagínense, en una línea temporal están bien, o sea, bueno, están vivos, pero con secuelas claras de tortura, y en el otro pues simplemente los desuscribieron y con ellos sumieron el caos, completo caos, y básicamente abrieron las puertas para que Hybern entrara mucho más fácil. Entonces, sí, la verdad es que las cosas no pintan nada bien para ambas líneas. Pero bueno, podríamos decir que esto solo es un what if. Ahora sí que, ¿qué pasaría si sabemos que Amaranta técnicamente no ganó? Les digo, por el poder del guión no ganó. Entonces, bueno, solo ténganlo en cuenta al momento de estar analizando este tipo de libros, porque eso les va a ayudar muchísimo al momento de analizar sus propias historias. Recuerden que hay muchas historias, o sea, literal, ya todo lo que se tenía que haber inventado en cuanto a historias, ya todo se inventó, pero hay diferentes versiones de una misma historia. Podemos ver la versión del protagonista, la versión del villano, versión de personajes secundarios, de personajes terciarios, versión de personajes testigos, en fin, hay muchísimas versiones y muchísimas líneas temporales que pueden salir de una idea central. Entonces, al final, depende de ustedes para dónde se va a mover la historia. Dicho esto, vámonos a la reseña del libro. Pues sí, gente, sí, socorro del Sabonerman. Este libro, o sea, ya saben que yo conozco Queridos Monstruos desde fácil, o sea, ya tiene un montón, no les miento. Fácil, yo creo que unos 20 años, más o menos, que conozco Queridos Monstruos de esta autora. Sí, más o menos, entre
no, yo creo que tal vez un poco más de 20 años, o sea, imagínense. Y desde ahí yo había oído de ella y me encanta ese libro, es de esos libros de terror infantil, o sea, que yo ando ahí recomendando, a cada rato estoy sacando de no, mira que lee que lees, o sea, sí. Entonces, cuando me llegó el pitazo por una amiga que me comentó que me podía justamente prestar este libro para leerlo, dije, tengo que leerlo, tengo que leerlo. ¿Con qué me encontré? No, no, no. Con una serie de historias súper entretenidas, de verdad. Son una serie de cuentos que dices tú, no inventes. Claro, no son todos enfocados en terror infantil, eso sí lo aclaro desde ahorita. De hecho, yo me atrevería a decir que los cuentos de Socorro tal vez están enfocados en un público un poco más grande, porque algunas historias sí pueden llegar a sentirse un poco más pesadas para los más jóvenes de la casa, pero de todos modos están... No, 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 ya ni les cuento, de verdad, o sea, te dejan así de... ¿Es en serio? Los finales de algunos de esos cuentos, o sea, si te quedas así de... ¡Oh! No inventen. Les voy a nombrar todos los cuentos que vienen en el libro, pero ya, o sea, ahora sí que lógicamente no me puedo detener en todos, me alargaría un montón, fácil como unos 45 minutos contando todos los cuentos, entonces voy a darles los nombres de todos los cuentos y ya después les voy a dar mis cuentos favoritos dependiendo de las partes, son 3 partes, ahora sí que dividió el libro en 3 partes, entonces sí, para que estén atentos. En la primera parte está la del 11J, Manos, los Mullins y la Casa Viva. En la segunda parte está el cuento de los angelitos, el manga, Nunca visites Maladoni y Yoichi el desorejado. Y en la tercera parte está Cuando los pálidos vienen marchando, Aquel cuadro, Hombre de nieve y Modelo XBZ 91. Sí, los nombres muy variados, muy movidos y demás. Entonces, sí, la verdad es que aquí no encuentras, te digo, como tal punto de unión en el tema de los niños, que por ejemplo los niños son los protagonistas, no. Hay protagonistas de varios lados, de varias nacionalidades, entonces sí, la verdad es que van a encontrar de todo un poco, de todo un poco. En cuanto a la primera parte, yo me quedo, ahora es que de estos cuentos, yo me quedo con la Casa Viva, o sea, no inventen. ¿Qué rayos fue eso? Estamos viendo unos hermanos los cuales están llegando a una casa, bueno, la familia compró una casa cerca del mar y estos hermanos están conviviendo, parece que todo está súper bien y demás, mientras esperan a que sus padres lleguen al chalet, justamente empiezan a suceder cosas un tanto raras en la casa. La hija empieza a notar cosas bien extrañas en el hogar, al grado que literal en el espejo llega a ver la cara de un niño que literal empieza a decir que la ama, que quiere estar con ella toda la vida. Yo así de, oh, qué raro, qué feo. Y la cosa se empieza a complicar, hasta llevarnos a de verdad, un cierre que dices, qué mal pedo, o sea, qué manchada se pasó la autora. Ese final estuvo, oh, sí, te deja boquiabierto. Muy buen final. Yo sinceramente esperaba, y digo aquí, podría medio caer en spoilers. No les voy a revelar exactamente quién de los 4 integrantes de la familia tiene el peor final, pero yo sinceramente o sea, medio se los digo, yo esperaba que cierto personaje fuera el que terminara muy mal y al final me lo cambiaron, o sea, me cambiaron por completo la jugada. Y con la revelación del final, esto se justifica súper bien, tal y como a Elsa le gustaba. Entonces, mis respetos, muy buen final. Ese de la Casa Viva sí me quedé de genial, o sea, muy buen cuento.
me gustó mucho. Ese sería el de la primera parte. El de la segunda parte, aquí, híjole, aquí tengo dos cuentos que la verdad me gustaron mucho, pero me voy a ir por el de Yoichi, el desorejado, aunque también el de Cuentos de los Angelitos me gustó mucho, pero sí, me voy a ir por el de Yoichi, porque aquí me llamó mucho la atención esta historia con tintes japoneses, muy justamente de ese tipo, pero con este tema de los fantasmas, como que no sé, me dio la impresión que estaba como más enfocado el tema de los espectros a una cuestión más occidental, como más de por acá. Aún así, me gustó mucho este tema de que el personaje principal, bueno, primero el personaje principal es alguien con una discapacidad, que para la época en la que te están poniendo el cuento, sí dices, wow, mis respetos, el hombre logró cosas increíbles a pesar de todo este tema. Pero ya cuando avanza la historia y ves lo que le está pasando y justamente el precio que tiene que pagar para que dejen de molestarnos y dices, qué mal pedo, o sea, ya el pobre hombre ya estaba todo tronado y más me lo truenan, o sea, sí, la verdad sí te hace sentir mal por él, pero les digo, muy buena historia, muy bien desarrollada, de hecho esta la desarrolla Elsa de una forma bastante interesante, porque tiene como mini capítulos, es literal un cuento largo, con una serie de mini capítulos en los cuales justamente vamos viendo todo lo que pasa con Yoichi, desde que lo empiezan a contactar por primera vez hasta el final. Les digo justamente con el precio que tiene que pagar, que dices, ouch. No les voy a revelar bien qué onda, pero sí aplica que le echen un ojo. Y en la tercera parte también por ahí hay varios temillos, varias historias que me gustaron. En toda esta parte me gustó mucho aquel cuadro, pero también me gustó mucho Modelo XBZ91. Les voy a hablar de ese último, más que ese de aquel cuadro. Aún así, ese de aquel cuadro, sí, léanlo. Está muy bueno. Ese final así de, no manches. Simplemente se los voy a dejar así. Estamos viendo un cuadro, el cual, si se analiza así a detalle, vemos que te revela a la perfección no solo una escena del crimen, sino también al criminal que perpetró ese delito. Y dices, ay, güey, así déjelo. Y sí, léalo, está muy bueno. Ese de aquel cuadro. Y sí, el de Modelo XBZ91, ¿por qué me quedo con este en vez de detallar más el otro? Porque este de Modelo X me recordó mucho al último cuento que nos presenta Elsa en el libro de Queridos Monstruos. Ahora sí que, trasladándome a ese cuento, nos ponían una historia de una niña la cual encuentra su abuelo desarrolla una inteligencia la cual predice el futuro. Y en ese futuro, ahora sí que a lo largo de que la chica empieza a indagar más, empieza a ver cosas cada vez más catastróficas, al grado que ella termina súper sumida en la tristeza, que dice, no, es que esto se va a acabar horrible, que no sé qué. O sea, sí, la cosa se pone mal. Y Modelo XBZ, por ahí podría decirse que se va la cosa, porque vemos a cierta chica, la cual empieza a hacerse amiga de un muchachito que acaba de llegar a la escuela, pero presenta ciertos comportamientos un tanto raros, que cuando llegamos al final de la historia sabemos por qué se deben esa clase de comportamientos, que sí, la verdad, sí dices, rayos, auche, por algo, este chavo era tan raro, no se acercaba tanto a las personas, como que tenía su distancia y sucedían cosas un tanto extrañas a su alrededor. Entonces si dices, ay, ay, ¿qué les digo? Simplemente quédense con este punto. Si de veras se llega a crear esa clase de tecnología, ay, Dios mío, no me quiero ni imaginar cómo acabaría la cosa. Estaría muy grueso el tema. En fin, esos son
algunos, no todos, les digo, algunos de los cuentos que más me gustaron de Socorro. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el libro, sí les recomiendo que le echen un ojo. Está muy entretenido, muy divertido. Y la verdad es que Elsa, mis respetos. Aún, ahora sí que desde donde estés mujer, aún lo tienes, el don. Sí, sí aplica que le echen un ojo al libro. No se van a arrepentir. Tiene una serie de historias que, pues, yo sé que si son lectores asiduos de terror como yo, probablemente no les van a dar miedo, pero por lo menos los van a disfrutar. ¿De qué los disfrutan? Los disfrutan. Entonces, ahí lo tienen. Una recomendación para esta semana. Y hasta que llegue el video de hoy, espero que les haya gustado. Aquí abajo les dejo redes sociales por cualquier cosa, por si quieren checar el contenido que comparto, ya saben, mío, de otros autores por ahí. También pueden checar por ahí lo que son mis canales así que de distribución, dirán unos, mis rincones literarios básicamente, ya saben, mi página, el podcast, la plataforma Monadita, todo eso por ahí, sin problemas, lo pueden checar. También por ahí están mis canales de apoyo, ya saben, PayPal, Patreon y Coffee, por si me quieren dejar alguna propinita, me quieren echar la mano, quieren apoyar el canal desde, por ejemplo, alguno de los niveles de Patreon, todo eso, por ahí sin problemas pueden acceder. Todo en ese pequeño enlace en descripción, en el Linktree. Presionan y todo eso se despliega. Dicho esto, pues hasta aquí llego. Cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana. Les digo, yo espero que ya les va a poner aunque sea unas cuantas imágenes. Y si no, ya se las comparto por redes, no se preocupen. Pero sí, cuídense y nos estamos viendo. Adiós.